Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar estos gnomos nórdicos. Es una técnica muy sencilla y muy económica. Espero me acompañen hasta el final para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Para hoy quiero saludar a todas las personas como siempre que nos acompañan en el chat, que nos dejan sus mensajes. Muchísimas gracias por el apoyo y la compañía. También a las personas que hacen parte de los miembros del canal, a las personas que compran las revistas, a ti que nos estás acompañando por primera vez, muchas gracias. Recuerda que una manera de apoyarnos es regalarnos tu me gusta, suscribirse allí en el botón rojo totalmente gratis, déjanos tus comentarios y también comparte este video en todas tus redes sociales, en todos tus grupos. Entonces empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Y esos son los materiales que necesitamos para el proyecto de hoy. Como son dos, entonces voy a contar, necesito un par, ¿sí?, de medias. En este caso son un gris azulado. De esta fue una de las medias que me quedó del proyecto anterior, entonces lo voy a usar en este proyecto para que se acabe y ya no tener más de él. Fieltro en color azul turquesa, rojo, peluche de pelo largo, una pieza muy pequeña, vellón, lana vellón, también vamos a utilizar para uno de los gnomos, algodón de relleno, piezas de cartón, vamos a reciclar un poquito, son 4 piezas, 2 círculos para cada uno de los gnomos, tijeras de estos botón tornillo, ¿sí? Esos son ojos tornillo, vamos a utilizar solamente un par porque a uno le voy a poner al otro no, de este sobrante que me quedó de una de las medias del proyecto del Santa. Entonces con ella voy a hacer las narices, la idea es no desperdiciar material, pompones, silicona caliente, también hilos, agujas, alfileres. Y si de pronto se me queda algún material por fuera, recuerden que en la descripción, en la parte baja de este video, debajo del título, allí siempre dejamos toda la información que corresponde a este proyecto. Y con esto comenzamos. Bueno, vamos a cortar las piezas. Recuerden que el tamaño también depende de la talla de la media. En este caso estas son 9/11 en talla para mujer. Entonces si las encuentran más grandes, pues el gnomo les va a quedar más grande también. Voy a cortar lo que corresponde al cuerpo. Entonces me voy a ir por esta línea, se puede decir. Y es lo mismo para los dos gnomos. Entonces aquí ya separo y ahora lo que voy a hacer es que pego estas piezas para que me sirvan de base y esto permite que dé mejor fijación o que el gnomo se ponga bien de pie y no se nos vaya a inclinar o se nos vaya a caer. Bueno, entonces para que nos queden las bases, lo voy a introducir en la parte baja de cada uno de los cuerpos para que eso le dé soporte. Entonces lo vamos a poner muy bien, lo vamos a estirar en ambos y luego lo vamos a rellenar a ambos, los voy a rellenar muy bien, hasta que quede bien ubicado. Estiren bien, que las medias, estas medias tienen muy buena elasticidad, que nos quede bien, por ejemplo en este caso que son de líneas, que nos queden bien divididas, bien proporcionales. Y vamos a poner entonces el algodón de relleno y sellamos en la parte superior, surcimos en la parte superior para que nos queden listos. Listo, ya totalmente llenas, entonces voy a empezar a surcir. Listo, aquí como esta tela, por decir así, de la media tiene orificios, entonces me toca empezar como anudando y ya luego sí surzo, así como les enseñé con el Santa, con este. Aquí se los muestro por si de pronto no lo conocían. Tiene también técnica con media, entonces es lo mismo que voy a hacer en este cuerpo.
Bueno, ya queda lleno en la parte superior, entonces la sellamos. Miren que pueden darle forma, que quede un poquito más alargado. Y lo mismo vamos a hacer con el de líneas, el de rayas. Ahora voy a tomar el otro calcetín, aquí les muestro, voy a tomar la parte que se vea más larga porque voy a sacar los brazos que corresponden a ambos gnomos. Entonces aquí voy a hacer el corte teniendo en cuenta el tamaño de los gnomos, entonces de aquí voy a sacar dos. Corto bien esto. Miren que una sería muy larga, en cambio si los corto por la mitad saldrían los brazos para ambos, y como la media estira, entonces nos va a quedar perfecto. Lo que voy a hacer en este momento es cortarlo por la mitad para que me salgan los de ambos. En este, que es el de la puntera, ¿sí?, voy a coserlo para sacar los dos brazos, ¿sí? Y aprovecho la puntera, no la voy a deshacer, no la voy a dañar. Entonces voy a coser, voy a hacer dos costuras, ya les voy a mostrar cómo queda, y sacaría entonces las dos mangas. Bueno, estos son los que corresponden a los brazos de uno, que fue la puntera. Solamente hubo necesidad de coserlo aquí a un lado, la parte de arriba como estaba unido porque era la puntera, entonces nos queda ya listo. Este es un brazo. Listo, ahorita lo rellenamos también para que nos quede ya lleno. Y para el otro brazo, que tenemos esta pieza, entonces la vamos a poner también por el revés. Creo que está por el revés, y vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar por el centro para tener la mitad, cosemos lo mismo que hicimos con la puntera. Voy a coser aquí y voy a sellar la parte superior para que me quede la manga. Bueno, entonces a cada una de las piezas las rellenamos, las sellamos, y así nos quedan entonces los brazos. Igual los otros, que la pieza era un poco más rectangular, hacemos lo mismo, rellenamos y sellamos. Ya quedó sellada por todas partes. En esta quedó que no se nota, que está bien terminado porque se hizo por el revés. Y aquí esta parte sí la cerramos normal porque van a ir dentro de los guantes. Listo, los guantes ya los tengo aquí cortados, son unas piezas pequeñas, pero igual yo les voy a compartir los moldes para que sepan cómo sacarlos, cómo tenerlos. Igual recuerden que si sus muñecos van a ser más grandes, entonces pues deben ampliarlos o deben hacerlos más grandes, pero no tiene ninguna complicación este tipo de guante. Lo que voy a hacer es puntada festón por todo el contorno, este contorno, y la parte recta, esta parte no la cerramos porque por allí es donde vamos a introducir las mangas, ¿sí?, donde vamos los brazos. Entonces vamos a empezar a hacer puntada festón
por todo este contorno. Lo mismo con las piezas de color azul turquesa. Bueno, aquí ya tengo entonces las piezas que corresponden como a los guantes y es como para también darle un poco de color al proyecto. Entonces vamos a introducir dentro de ellos la parte que se hizo con costura. O sea, esta parte la aprisionamos muy bien y nos va a servir al mismo tiempo de relleno de los guantes. Entonces lo organizamos bien. Así ya queda listo. Lo pegamos con silicona también para que nos fije y podemos decorarlo con, por ejemplo, de este peluche, del que tengan. Yo tengo de este, entonces le voy a poner peluche en los contornos para decorar. Bueno, ya tengo los brazos, también le hice puntada de lado a lado, atravesé la aguja para que quede mucho más firme porque esa tela, al ser así como de pronto un poco más peluda, no pega la silicona tan bien, ¿sí? No es perfecta, uno la debe sostener mucho tiempo, entonces en este caso sí es mejor darle unas puntadas para que quede más firme, más fija. Ahora voy a trabajar la nariz. Recuerden que aquí tengo unos retazos que quedaron del proyecto anterior. Entonces voy a procurar sacar unas circunferencias. Voy a surcir como siempre he hecho con los otros proyectos y rellenamos.
Bueno, ya lista las narices en la parte de atrás bien cosidas, bien ajustadas. Entonces las dejo aquí a un lado porque no las necesito. En uno de los gnomos voy a hacer la barba con el peluche largo. Entonces recuerden que con este peluche hay que introducir muy bien la tijera para cortar solamente la tela. No se va a cortar el peluche, se corta solo la tela. Entonces hay que tener una tijera con muy buen filo e introducir la tijera para que solamente nos corte la tela. El molde igual, siempre se los dejamos todos juntos en el blog, entonces ahí pueden copiar todos estos moldes. Ya con el listo, entonces lo vamos a pegar aquí en todo en esta parte superior, y miren cómo queda de bonita. Y para el otro gnomo, entonces vamos a tomar la lana vellón. Entonces recuerden que normalmente lo que les he explicado, pues si calculan aproximadamente el largo que necesitan. ¿Sí? Digamos que aproximadamente aquí es de 10, ¿sí? Unos 10 centímetros, pero como es doble, yo siempre las doblo por la mitad o les pongo un nudo en la mitad. Entonces lo voy a alar con cuidado, ¿sí? Así. Recuerden que me gusta anudar para que quede más firme y poder pegarlas. De estos debo tomar por ahí unas 4 piezas iguales. 4 piezas aproximadamente tienen 20 centímetros. Las anudo y las pego también en la misma parte donde pegué el del peluche de pelo largo. Bueno, ya las tengo listas, entonces voy a empezar a pegarlas acá en la parte superior. Listo, voy a poner aquí la silicona y donde están los nudos, de allí lo pego. Bueno, así quedaron entonces ya pegadas las barbas. Luego, cuando estén totalmente secas, las podemos manipular y de pronto quitar el exceso en cuanto al largo, si no nos gusta o si nos quedó demasiado largo. Y con este pues también ya quedó listo. Si quieren también pueden pegarlo más acá y que quede ya pegado al cuerpo. ¿Sí? Ya es decisión de cada uno. Ahora voy a trabajar los gorros, que son la parte superior que corresponde a la media. En este caso es aproximadamente 13 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es que la parte buena, por decir así, la parte de fábrica, que es por donde nosotros introducimos los pies, esa va a ser lo que vamos a poner en el contorno, lo que sería como en la frente, por decirlo así. Y la parte que vamos a cortar es la que vamos a zurcir para que nos quede así. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer con estas piezas. Lo voy a cortar que me quede recto.
Bueno, ya con los gorros casi listos, entonces lo que voy a hacer para ponerlos en cada uno de los gnomos, voy a poner un poco de algodón de relleno en el extremo para que no me quede como apachurrado, como aplanado. Entonces a ambos les voy a poner para cuando los vaya a ubicar en el gnomo. Por ejemplo, a este le voy a hacer juego con este de líneas, voy a pegarle la nariz aquí en esta posición, aplicarle bastante para que se fije muy bien. Bueno, ahora trabajamos el otro, también queda con su espacio cuando nosotros pegamos las barbas y ponemos también bastante silicona. El gorro también lo rellenamos un poco y procedemos también a ponerlo. Bueno, ya lo pegué por todo el contorno para que quede ya firme. Lo puedes coser también si lo quieres hacer. Y esta es la ventaja, es que se estira. Bueno, luego lo estaremos acomodando. Ahora voy a poner un poco de peluche, ¿sí? Como el que les mostré aquí, cualquier peluche. Y vamos a decorar el contorno del gorro. Listo, para que nos quede así. Queda muy bonito. Con el peluche que tenga, queda muy lindo. Aquí voy a ubicar, por ejemplo, en este gnomo que le voy a poner ojos, voy a ubicar los tornillos, ¿sí? Los ojos tornillos. Entonces voy a empezar a aplicar el peluche y aprovecho y pego de una vez los ojos. Entonces voy a ubicar aquí. Bueno, ya decorando un poco con el peluche, en ambos lo hice, la diferencia fue que en este le puse unos ojitos, me habían pedido uno con ojos, normalmente a los gnomos nórdicos no les vemos ojitos, pero esta idea quedó creo que buena para aquellos que quieren verlos con ojitos. Voy a aplicar aquí un poquito de rubor, sin ir a manchar, un poquito de rubor en la nariz, eviten manchar como lo hice yo aquí.
para que nos dé un poco también. Y decoremos, podemos decorar, podemos ponerle otras cosas si queremos al gorro para decorar. Por ejemplo, la ventaja con las medias es que pueden, por ejemplo, todo el algodón traerlo hacia la cabeza y les queda vacío y pueden darle forma si lo quieren o lo prefieren al gorro, ¿sí? O lo dejan así lleno o medio lleno como el otro gnomo. Entonces esta es la idea que les tengo para hoy, que les quise compartir. Ahora limpio este peluchito que me quedó un poquito untado y miren cómo quedan con su base para que mantengan firmes, así por todo el contorno, una florecita de pronto de más, algo que quieran hacerle o ponerle en sus manitos. Estas son ideas sencillas, ideas económicas para que puedan trabajar y ya no hay, por decir así, el pretexto de que si no tengo las telas, pues miren, no tenemos las telas, entonces podemos utilizar medias. Más o menos les voy a decir de qué altura quedaron, que a veces me preguntan. Estos quedaron de base hasta el gorro 20 centímetros aproximadamente, 20 centímetros, 19 centímetros, todo está en si estiran las medias o no, si la dejan doblado o no. Ahora les voy a tomar unas fotos para que vean cómo quedan, ¿sí? En mi exhibición, en mi foto de miniatura. Espero que les guste, que las pongan en práctica. Recuerda que si llegas hasta este punto, te lo agradecemos muchísimo por el apoyo. También regálanos tu me gusta, que es muy importante para nosotros, para el algoritmo de YouTube. Suscríbete allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque aún no te has suscrito. Si ya estás suscrito, besitos, besitos, besitos para ti. Muchas gracias y abrazos. Déjanos tu comentario, cuál de los dos te gustó más, cuál de los dos prefieres. Y también comparte este video en todas tus redes sociales. Nos vemos en un próximo video aquí en tu canal Arte en tus Manos.